Bien, vamos a comenzar la clase. Ya en los últimos temas de la materia. Es un poco una recopilación de las clases que se han venido dando durante el ciclo y que lo que vamos a hacer básicamente es una organización contable de lo que es toda la materia durante el ciclo. Voy a poner la presentación para poder seguir con esto. Veamos. Como digo, es una recopilación de todas las temáticas que hemos venido viendo, incluyendo pues parte de los ejercicios, porque vamos a terminar lo que es la estructura del catálogo de cuentas, que ya lo hemos aplicado en los ejercicios que hemos desarrollado, pero no lo hemos determinado de una manera formal. Bien, veamos si puedo conectarme con la presentación para que pueda seguir con la clase. Veamos. Veamos. Ok. Listo.
Veamos. Ok. Ok, tenemos ya la presentación. Vamos a un poco hablar sobre los factores productivos que intervienen en el proceso de registro de las operaciones. ¿Por qué necesitamos conocer los factores agrícolas o factores productivos en la producción agrícola? Porque al momento de nosotros poder llevar los registros necesitamos conocer a la institución o a la entidad agropecuaria en todos los aspectos, tanto físicos como normativos, como sociales, como laborales, etcétera. Porque acordémonos que toda la producción al final debe de determinarse con un costo y el costo lo tenemos al costo lo tenemos que involucrar los tres elementos que ya los conocemos en la parte industrial, como es la materia prima, ¿verdad? La mano de obra directa y los gastos indirectos de fabricación. Básicamente toda la actividad productiva, por decirlo así, está metida en el campo. La parte administrativa es mínima, pero aún así es un gasto indirecto. Entonces, al tratar el tema de la producción, se menciona que bajo este concepto se agrupan distintos elementos que se van a combinar en la empresa para lograr nuevos productos terminados. Entonces, esos elementos que estoy mencionando, que se aterrizan en los tres elementos del costo, es todo lo que conlleva la producción como tal. Por las características de la producción agropecuaria se pueden considerar dos grandes factores: los elementos que integran a la empresa o que sin integrarlos son inherentes a ellos, que son los famosos o son los factores intrínsecos de la producción, son de manera interna. Pero también están un conjunto de elementos que no forman parte de la misma, pero su influencia es decisiva para el éxito de la empresa. Y esos son los factores extrínsecos de la producción. Una forma de verlo, digamos, de una manera esquemática, es a través de esta ramificación que se está presentando. Los elementos intrínsecos de la producción se dividen en dos partes. Uno es que es el de la forma natural y la otra de la forma no natural en la producción. Los elementos naturales, ¿verdad?, que intervienen es el clima. El clima obviamente es importante conocer inclusive antes de empezar una producción, porque necesitamos saber en qué ambiente nos encontramos para saber qué tipo de plantas vamos a tener, qué tipo de animales podemos criar.
Y eso me refiero cuando hablo de clima, no solo hablo del país, sino que hablo de una región. Y aunque, por ejemplo, si estuviéramos por el lado de Chile, Argentina, pues es un clima templado. Obviamente ahí no voy a poder tener los animales que puedo criar fácilmente en nuestro ambiente. Entonces, el clima es importante conocerlo, ¿verdad? Necesitamos saber la actividad pluvial, necesitamos saber cuál es la temperatura máxima y mínima, claro, de acuerdo a la estación, los vientos que se generan, ahí en las zonas de altura hay mucho viento, si hay insolación en la parte seca, en la parte desértica. En medio, pues no hay desiertos, pero sí hay lugares que son muy rocosos. Y esas zonas rocosas es casi imposible sembrar. Sin embargo, por el hecho de ser rocoso, es caliente. Y el animal, pues que se va a pastear o alimentarse en esos lugares, pues tiene que saber aguantar, no saber, sino que tiene que aguantar ese calor. Acordémonos que muchos de los animales de raza que se tienen en el país no son propios del país, sino que se traen de países a veces europeos. Y en los lugares estos de Europa, pues todos los países, la mayoría son helados. Entonces, ¿qué tanto el animal se va a adaptar a las condiciones climáticas del país? Y eso es necesario conocerlo. Claro, el contador, pues experto en eso, pero sí es necesario que considere esos elementos para poder determinar costos. ¿Por qué? Porque si hay lluvia constante, pues no va a gastar mucha agua. Si la temperatura es, digamos, fresca, pues obviamente no va a procurar invertir, perdón, caliente, sí, él no va a procurar invertir en el animal en estarlo mojando, porque hay que estarlo refrescando para que no vaya a caer en insolación, ¿verdad? El animal también puede padecer de esas cosas. Y el otro elemento natural es la tierra. O sea, tenemos que saber si la tierra es fructífera, si es rico en nutrientes, ¿verdad? Si es necesario, pues procurar el riego. Eh, si es necesario, digamos, abonar, ¿verdad? Con demasiado, con suficiente más bien abono a la tierra, etcétera. Entonces, todo eso, entre menos se inviertan para que las tierras estén en condición óptima, mejor es el costo que vamos a tener. El agua, ¿verdad? Fundamental, pero el riego, decíamos, darle a los animales, el riego a las plantas y el bebedero para los animales, y las riquezas naturales desde el punto de vista agropecuario, por ejemplo, la pradera y los bosques. Es decir, si hay muchas praderas y la pradera tiene mucho monte, pues el animal tiene dónde ir a pastizar. Esa es la diferencia entre los cultivos de Nicaragua, perdón, entre la crianza de ganado de Nicaragua con la crianza de ganado en El Salvador. Aquí no hay espacio, es decir, no hay tierras suficientes y las que hay pues están demasiado secas para que el animal pueda irse a alimentar. Entonces, ¿qué procede? Procede comprarle concentrado para que éste se alimente. En un lugar como Nicaragua, que es donde nosotros importamos la mayor cantidad de lácteos, pues las zonas verdes son grandísimos porque obviamente el país es grandísimo. Y los animales pues van a pastizar en esos campos, en esos prados, y es natural, ¿verdad? Lo mucho que va a pagar el productor es el alquiler de la tierra para que el animal se alimente, etcétera. Entonces, todos esos elementos naturales hay que conocerlos. Por supuesto, perdón, por supuesto que los efectos de la naturaleza son impredecibles, pero digamos, la media de las condiciones se tienen. ¿Cuáles son los no naturales en la producción?
pues el trabajo, ¿verdad? Decimos que son factores que inciden. El trabajo es muy importante para que se pueda obtener una calidad en la producción. Hay plantas que son, digamos, de uso industrial y que son silvestres, o sea, ellas dan por sí mismas en el ambiente, sin la intervención del hombre, pero si se quiere industrializar esa planta silvestre, como por ejemplo el higuero es una planta de hoja palmeada que da un fruto así puntiagudo, como que es el coronavirus. Entonces, la parte de adentro tiene un coquito que es aceitoso y ese aceite sirve para poder elaborar el biogás que está sustituyendo al diésel. Entonces, y es una planta silvestre, o sea, se da en cualquier lado, pero si se quiere explotar a nivel industrial, entonces hay que procurarlo y ahí sí necesita trabajo. Necesita la intervención del hombre para poder generar, digamos, las condiciones por supuesto, la producción del elemento base para el biodiesel. Obviamente el capital, ¿verdad? Es fundamental. Son el activo o los recursos con los que cuenta la empresa, pero que son financiados tanto por el patrimonio como por el pasivo y también por los ingresos cuando se genera, cuando ¿cómo se llama? Se está haciendo la rotación de las ventas y procurar más liquidez. El capital es fundamental y entre más barato sea en la adquisición, pues obviamente las utilidades van a ser mayores. El elemento que se involucra en los costos unitarios de la parte del financiamiento, pues ya sabemos que son los intereses. Y el interés va a depender del tipo de préstamo que se haya adquirido. Tenemos intereses de organismos internacionales, por ejemplo, cuyo interés que es del 2%, 1%. Y ese tipo de fondos son los que el Estado trata ¿cómo se llama?, de administrarlos para que puedan llegar a los productores, que en este caso podrían ser productores agrícolas. Repito, la tasa de interés con la que se reciben, así va a ser el costo el que se le va a poner al bien producido, porque va a depender obviamente de cuánto se le va a cargar. Por supuesto que si no hay un mercado donde ir a comercializar, pues entonces no vamos a poder tener el rendimiento que se espera. El mercado es la afluencia de productores y consumidores donde se define el precio de los productos. En la parte agrícola es lo que se da, la bolsa agrícola, es decir, un lugar que ahora es virtual, pero que sí se daba una mesa agrícola en la que llegaban a comercializar las producciones. Y se hablaba de las producciones futuras, es decir, no las de este año, porque las de este año ya están vendidas. Para eso sirve la bolsa agrícola, para ir a negociar los precios los productos a futuros, las cosechas futuras. Por decir algo, la cosecha 2021. Ahorita se están vendiendo la cosecha 2019, ¿sí? Que es la que se sacó a finales del 2020. Entonces, la producción de este año se va a comercializar al siguiente año, o sea, 2021, y así se llevan digamos, el mercado de los productos de gran envergadura, ¿verdad? Estoy hablando del café, estoy hablando de la caña de azúcar, algodón, bueno, eso es lo que más vendemos nosotros en la parte agrícola. En la parte de carne, pues no, somos consumidores de nuestra propia ganado, no se exporta, a excepción de aquellos animales que se manejan en estanque. Ya les había comentado que Cristiani tiene unos estanques aquí abajo por Sonsonate, por la de Acajutla, de tilapias, y las tilapias que él produce son tilapias grandotas.
pero no se quedan en el país, sino que él las exporta. Pero son excepciones, pues, o sea, que sea una producción de la persona que vive en las zonas donde hay posibilidades de crear esos reservorios de agua, pues sí los hay, porque los hay, el producto se consume localmente. No está en las condiciones de exportarlo, porque no solo es sacar el pez, y si estamos hablando del pez, no solo es sacarlo del reservorio y si venderlo así como viene, lo pone usted en hielo y lo manda. No, tiene que ponerlo en condiciones, en cajas congeladas, ¿verdad? Y de esa manera ya lleva lo que le dicen en los pollos alineados, allá está limpiecito de las escamas, ¿cómo se llama? Bueno, estrías le iba a decir, pero son la parte del animal, del pez que le ayuda a respirar, pero que si queda, se deja mucho tiempo en la cabeza del pez, del pescado en este caso, se empieza a hieder. Entonces hay que tener cuidado en eso, hay que limpiarle, hay que sacarle las vísceras y dejar la pura carne, claro, con las espinas, ¿va? Entonces todo eso se va, digamos, encarrilando, se están integrando para poder determinar al final el producto elaborado. Estos son los elementos propios de la entidad, ¿verdad? Que en todo caso, pues, o en alguna medida los puede medir, ¿verdad? No manipular, pero sí medir y ver qué tratamiento le va a dar al animal de acuerdo a las condiciones. Controlar no, porque el clima no lo controlamos. Y el agua, pues si existe, hay que, digamos, generar una estructura, una infraestructura de canales para que pueda llegar el agua a todas mis plantaciones. O sea, no es tan fácil, etcétera, etcétera. Tenemos los elementos extrínsecos, es decir, son factores que que intervienen de manera externa en la producción. Ya vamos a ver. Se ha quedado trabado esto. Veamos. Ok. Tenemos los medios de comunicación, uno de los elementos de los factores de producción. En ese sentido, pues lo que se procura es cómo facilitamos el transporte de la producción, ¿verdad? ¿Cómo facilitamos el transporte de la producción de la mejor manera? ¿Cómo se llama? Eh, También la parte de la comercialización. Es decir, ¿cómo logramos dinamizar el movimiento del producto, ¿verdad? A través de esos elementos extrínsecos y que nos va a ayudar a hacer una mejor gestión? La acción del Estado es fundamental, ¿verdad? Es decir, las leyes, las normas, las obligaciones que se deben de ¿cómo se llama? De cumplir, pues que no sean para afectar mi producción. Que los impuestos que voy a estar pagando sean congruentes al nivel de ingresos que estoy teniendo en esa producción. Ya sabemos que el impuesto sobre la renta, dependiendo la cantidad de ingresos, puede ser del 25 al 30%. Sabemos que hay una tasa de impuestos municipales que tenemos que estar cancelando, ¿verdad? Que todavía están, existen, son de ley y hay que cumplirlos. Sin embargo, repito, acciones como por ejemplo la devolución de IVA por la exportación de la producción, pues eso es un incentivo que se le da
al empresario y que pueda dinamizar mejor el mercado. Ahora, se dirá que son mercados de gente millonaria. Pues la verdad que son los que tienen capacidad para hacerlo.